Pues gracias a Dios estamos acá esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están acá reunidos, que Dios puso en su corazón apartar este tiempecito para venir a adorarle. A mis hermanos, a cada persona que nos ve por las redes sociales, les damos la bienvenida y esperando que en el nombre de Dios se gocen en este tiempo, que es de bendición. ¿De bendición para quiénes? Para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros nos disponemos a adorar a Dios, a alabarle, estamos ganando bendición para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a pasar al tiempo de la oración y así como esas alabanzas, cuando dice que con el poder de su amor estamos acá. Por el poder de su amor somos lo que somos. Por el poder de su amor tenemos lo que tenemos y por el poder de su amor recibiremos todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos y vengamos en comunión con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, Señor, tu reino y hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona, Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ayúdanos, Señor, a no caer en tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder, los cielos y la gloria, mi Dios. Estamos acá esta mañana, Padre mío, delante de tu presencia, con el propósito, mi Dios, de adorarte, de rendirte, Señor, nuestra adoración, porque tú eres mi Dios, porque tú eres nuestro Dios y único Dios, y Jesucristo nuestro Salvador, el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Y esa promesa, Señor, está sellada en nuestros corazones. Esa promesa, Señor, está permanente, Señor, hasta el último día de nuestras vidas, porque es el regalo más valioso que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y no quedó ahí, Señor. Tú le diste vida, lo reviviste de entre los muertos y al tercer día lo resucitaste para gloria y honra tuya, mi Dios, y para como un regalo precioso para toda la humanidad. Y gracias porque un día abriste nuestros ojos y nos hiciste entender, nos escogiste de todo el mundo y nos trajiste a tu redil, mi Dios, abriéndonos los ojos de la sabiduría para darnos cuenta de que tú eres nuestro único Dios, tú eres nuestro gran Salvador y que nos has escogido de entre multitudes para llevarnos un día allá a tu reino en los cielos, mi Dios. Y mi corazón se regocija sabiendo que tenemos ese regalo y nadie nos lo puede quitar. Y yo un día deseo estar, Señor, ya sea pronto o tarde, en el tiempo que tú me des. Mi corazón anhela un día estar delante de tu presencia allá en tu reino, mi Dios, adorándote, alabándote. Qué cantos más preciosos entonamos aquí en la tierra. ¿Cómo no van a ser esos cánticos preciosos entonándolos allá delante de tu trono, viendo tu rostro, rodeado de tus ángeles y todos con el mismo sentimiento, nada más de adorarte, de alabarte, nada de estar pensando esto, lo otro y lo otro, que solo son banalidades para el ser humano, sino un solo pensar, un solo sentimiento, adorarte, mi Dios. Qué precioso será ese día, qué precioso será ese día en que estaremos, Señor, por primera vez viendo tu rostro, por primera vez viendo ese resplandor que describe en tu palabra. Qué precioso será ese día. Mi corazón lo anhela, mi Dios. Mi corazón lo anhela tanto. Ahora también, mi Dios, quiero aprovechar este tiempecito
para suplicarte, mi Dios, para suplicarte por cada uno de mis hermanos acá reunidos, los que puedan estar necesitando salud, los que puedan estar pasando por algún problema, Señor, ya sea económico, por algún problema, Señor, quizás social, por algún problema de la familia, mi Dios, que a veces, como humanos que somos, a veces no logramos convivir plenamente el mismo sentimiento de amor que conlleva a vivir en paz, que conlleva a vivir en tranquilidad, que conlleva a buscar soluciones para todos en el hogar, mi Dios. A veces cada uno corre por su lado. A veces casi como ponemos en práctica aquel dicho que dice: sálvese quien pueda, y nos olvidamos quizás nosotros como hijos de nuestros padres. Los hijos se olvidan de sus padres, y así de la demás familia. Quizás nos dicen: tu familiar, tu hermano, tu amigo está pasando por alguna dificultad, y como dicen por aquí, un oído nos entra y en el otro nos sale, pero no le damos realmente la importancia, la esencia de lo que Jesucristo nos vino a enseñar: el amor. El amor nos mueve a hacer cosas grandes, y ese amor tú lo tienes, mi Dios. Por eso vengo esta mañana a suplicarte, Padre mío, porque son muchas las necesidades de salud que estamos viviendo en este tiempo, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros en el trabajo, de personas que quizás nunca hemos tratado con ellas, pero que nos damos cuenta en el caminar día a día, nos damos cuenta de las necesidades que hay de salud, y tanto así también, Señor, de las necesidades que hay de que sus corazones sean cambiados, de que haya una transformación en sus corazones, para realmente que ellos no solo digan: sí, yo creo en Dios, no, que en su corazón permanezca como un sello realmente el vivir creyendo que tú eres nuestro Dios. Hacer parte de nuestra vida eso, no solo meras palabras que a veces las podemos decir porque fuimos enseñados desde pequeños a decirlas, pero no fuimos enseñados desde pequeños a vivir en esa convivencia, creyendo plenamente que tú eres el primero. Hacer en nuestro corazón un altar para ti, mi Dios. Enseñarles a nuestros hijos que tú eres el único Dios a quien debemos temor, no sentir miedo, no sentirte miedo, sino temor de respeto, de reverencia, de santidad. Y ese mismo amor, ese mismo respeto, llevarlo a cada uno de mis hermanos aquí en la congregación, llevarlo a cada uno de mis compañeros en el trabajo, llevarlo a cada uno de mis amigos. Ese respeto, esa educación, esa fraternidad. No fingir que somos amigos, no fingir que sí, mi gran hermano, no. Demostrarlo con palabras y con hechos. No solo cuando a mí me tratan bien, no, en todo tiempo. Quizás cuando me tratan mal es cuando más debe de florecer en mí ese amor para los demás. Son cosas que tú nos has enseñado por medio de tu santa palabra y las leemos constantemente. A veces pienso que quizás todas esas cosas son las que no nos dejan recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Dios. Pero aún es tiempo que aprendamos y entendamos
y lo pongamos en práctica. Y lo pongamos en práctica. Que eso es lo que necesita tu iglesia. Hacer las cosas real como son. Ser cristianos genuinos. No porque lo que nos conviene, o porque este sí me ayuda, o porque este sí me da, yo voy a hacer bien con él. No. Tu palabra dice que hasta con nuestros enemigos amemos hasta nuestros enemigos. Qué palabras de valor están escritas para nosotros. Pero hacemos caso omiso y solo ponemos atención a lo que nos conviene. Llegaremos a ser, como decía Salomón, todo conocimiento, toda sabiduría, si no la ponemos en práctica como es, como Dios quiere, vanidad de vanidades es. Vanidad de vanidades es todo lo que yo pueda considerarme que tengo de conocimiento. Padre mío, te suplico, Señor, que nos ayudes, que abras nuestros ojos del entendimiento con tu sabiduría, y que mires, Señor, este pueblo, esta congregación, Señor, y que pongas cada día más, como decía la alabanza, por el poder de tu amor, ese sentimiento que haga este lugar, Señor, una cuna, un nido para los necesitados, un nido, Señor, donde puedan venir como las aves a reposar, a hallar paz en este lugar. Que puedan venir las personas necesitadas de afuera, que digan: yo necesito paz en mi corazón, yo necesito salud, y Dios me ha guiado a este lugar, porque es un lugar donde mora su Espíritu Santo, y Dios me ha dicho: ve a ese lugar, póstrate de rodillas, y la salud llegará. Sí, mi Dios, yo lo creo, que en cada lugar que tú has dispuesto que te adoremos, está tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, cada día para ser mejores personas, para ser mejores cristianos, y más que nuestras palabras, sean nuestras acciones, Señor, las que las personas puedan ver, y digan: realmente yo quiero cambiar como ellos. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes total poder para sanarnos. Sé que tú tienes total poder para bendecirnos, Señor, nuestras necesidades que quizás podamos tener. Señor, esta mañana nos quedamos con eso, Señor, con esa fortaleza y esa seguridad que en ti lo tenemos todo. Porque tu palabra dice que cuando tus hijos creen con fe en ti, lo demás viene por añadidura. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué precioso, hermano. Pasa con nosotros nuestro hermano Arnoldo, nuestro hermano Guillermo, Pasa nuestro hermano Guillermo. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Jaime, Dios le bendiga. Qué bueno es el Señor, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Estamos reunidos en la casa del Señor. No un domingo más, sino un domingo muy especial, hermanos. Y es cuando nos reunimos por obediencia, hermanos, para anunciar, hermanos, y recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección hasta que Él venga. Quiero, hermanos, en esta hermosa mañana leer la palabra del Señor.
Y quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y verso 17. Evangelio de Mateo, capítulo 26 y verso 17. Así sentadito como está, leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Padre, ayúdanos en esta hermosa mañana a el entender por qué celebramos esta fiesta preciosa, solemne, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la raíz de esta fiesta, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Pues sucede, hermanos, que Jesús iba rumbo al sacrificio, pero justamente cayó en la fecha en la que se celebraba una fiesta nacional solemne para los judíos, y esa era la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ¿pero qué representa esa fiesta para el pueblo de Israel y para nosotros? Esa fiesta, hermanos, representa la salida del pueblo de Israel de aquella nación en donde estuvieron cautivos, en donde estuvieron presos. Y esta fiesta, hermanos, tiene un ícono, tiene un símbolo, y son los panes amargos, los panes sin levadura. Pues el pueblo de Israel una vez al año celebra esta fiesta conmemorando la salida de la esclavitud de Egipto. Y la representación, hermanos, de esta gran fiesta nacional son los panes. Pero no cualquier pan, sino un pan amargo, un pan de dolor, un pan de tristeza. Pero Jesús, hermanos, que es el pan de vida, aprovecha esta coyuntura cultural del pueblo de Israel para hacer, hermanos, la institución de algo, hermanos, que a nosotros, hermanos, nos da el banderillazo de salida, no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y el cuerpo mismo de Jesús, hermanos, representa ese pan no amargo, ese pan no triste, sino un pan de vida caído del cielo. Y Jesús, hermanos, instituye la cena del Señor para que nosotros podamos entender que nosotros ya no somos cautivos del pecado. Pues la palabra del Señor declara que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, dice la Escritura. Pero ve aquí, en Cristo Jesús, a través de su sangre, a través del sacrificio, todas las cosas son hechas nuevas, hermanos. Y dice la Escritura que prepararon la cena para que el maestro comiera la Pascua. Pero estando en ese momento, hermanos, Jesús hace algo, hermanos, que es para nosotros una obligación como creyentes. Y no solamente una obligación, sino que un motivo de celebración. Porque el cuerpo de Jesús fue molido, que representa el pan, por nuestros pecados. Usted, cuando vaya a comer el elemento del pan y usted esté masticando el pan y usted lo esté triturando con los dientes, recuerde que así fue molido, triturado el cuerpo de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y el vino, hermanos, que representa una nueva alianza, un nuevo pacto. Es decir, pues, hermanos, que anteriormente había un pacto, pero ese pacto no es que haya quedado invalidado, sino que el nuevo pacto es el que nos da entrada a nosotros para ser llamados hijos de Dios. Es una nueva alianza que Jesús hace en su sangre para adoptarnos a nosotros como iglesia. Y yo quiero pedirle en esta hermosa mañana que se ponga sobre sus pies. Los hermanos que nos ayudan con los elementos pueden pasar. Allí mismo, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y verso 26,
La escritura, hermanos, se lee de la siguiente manera. Y mientras aún comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, porque este es mi cuerpo. Puede pasar el hermano con el pan. Puede pasar también mi hermano con el vino. Este fue un momento, hermanos, muy especial porque Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, pero les estaba dando una esperanza nueva. Una esperanza, hermanos, que no avergüenza. Como cristianos, hermanos, hemos sido esperanzados muchas veces quizás con palabras de hombre, con promesas que quizás nunca se cumplieron. Pero esta promesa que Jesús hizo tiene cumplimiento. Y este cumplimiento, hermano, será pronto. Los acontecimientos mundiales nos enseñan, hermano, que la palabra no cae al suelo, que tiene cumplimiento y que la venida del Señor está cerca, hermanos. Gloria a Dios. Esperamos al hermano que trae el vino que representa la sangre. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 26 y verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Ayúdenme, por favor. Levante el pan con su mano derecha. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Podemos comer el pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, dijo a sus discípulos: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pueden tomar el vino, hermanos. Quiero que venga conmigo en una actitud de agradecimiento, en una actitud de adoración. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia y lo hacemos como lo dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que en esta hermosa mañana tomes en cuenta esta obediencia, Señor, de nosotros, tu pueblo, Señor. Esta obediencia, Señor, que nos empuja a adorarte, que nos empuja a bendecir tu nombre, a exaltarte, pero no solo eso, a anunciar que tus promesas se cumplen y que tu venida está pronta, Señor. Padre, sabemos que tenemos luchas a diario. Sabemos, Señor, perfectamente bien que a veces fallamos, Señor, que a veces cerramos al blanco, Señor, y no solamente lo hacemos, Señor, de hecho, sino de vista y de oído, Señor. Y en esta hermosa mañana, rendidos delante de tu presencia, queremos pedirte que nos perdones, que nos purifiques y que nos laves con tu sangre preciosa, Señor. En esta mañana, Señor, sinceramos nuestros corazones delante de tu presencia, Señor. Porque tú todo lo ves, Señor. Porque tú escudriñas aún en lo profundo del ser humano
Tu siervo decía que aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya la sabes, Señor. Y en esta hermosa mañana no nos queda nada más que rendirnos delante de tu presencia, Señor, y esperar, Señor, tu pronta venida por tu iglesia, Señor, para que podamos estar contigo por toda una eternidad. Verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Cante conmigo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Padre, gracias por la sangre preciosa del Cordero sin manchas, que nos permite tener entrada delante de ti, Señor, a tu presencia, al lugar santísimo, al Shekinah, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, podemos celebrar libertad de la esclavitud del pecado a través del nuevo pacto, de la nueva sangre, de la nueva alianza en Cristo Jesús, Padre. Padre, te amamos. Y tu palabra declara que sean bienaventurados los que aman tu venida, Señor. He aquí, el Espíritu y la esposa dicen, ven, si ven, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Dejo con ustedes a mi hermano Arnoldo con la lectura bíblica. Bendiciones, hermano. Estamos en Deuteronomio 17. Empezamos a leer la lectura. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir.
no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar de que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os has dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, Paz, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría para entender tu santa palabra. Hoy pasamos ya a la prédica con el pastor Walter. Bendiciones a todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder estar un domingo más en la casa de Dios y poder abrir su santa palabra y poder aprender a alimentarnos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cada día de nuestras vidas. Y aprovechar pues que nosotros tenemos su santa y bendita palabra dispuesta todos los días de nuestras vidas, para poder alimentarnos y para poder gozarnos de ella. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? En estos días que nosotros vivimos, usted sabe que vivimos en tiempos bastante difíciles, tiempos bastante peligrosos, tiempos en los cuales muchas personas se aprovechan para poder obtener su propio beneficio utilizando la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios nos manda a cada uno de nosotros a que debemos de tener mucho cuidado. Y nos advierte a lo largo de toda la palabra y especialmente en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que cuidarnos de los falsos profetas y de los falsos maestros. La Biblia nos da una advertencia bastante grande de todos los cuidados que nosotros debemos de tener para poder identificar un falso profeta y un falso maestro. Empezando por nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la instrucción cómo debemos de tener ese cuidado. Y luego, pues también los apóstoles, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, nos dan instrucción de cómo nosotros debemos de tener ese cuidado. El apóstol Pedro nos habla mucho del cuidado que nosotros debemos de tener y de cómo nosotros debemos de identificar a estos falsos profetas. Y hacen un llamado a la iglesia a que estén atentos, a que estén, como nosotros decimos, pendientes, velando por el rebaño, dice, para cuidarlo, para protegerlo de aquellos lobos rapaces que se van a infiltrar en las iglesias, vestidos como ovejas. Y es por eso de que hoy, en esta mañana, yo quiero tocar este tema que le he puesto por título, cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a ver cómo es que estos hombres que son falsos profetas y falsos maestros trabajan de una forma muy delicada, muy fina, para hacerse pasar como verdaderos hijos de Dios cuando en realidad no lo son. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, y vamos a leer el versículo número 1, 2 y 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 1, 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hay algo que tenemos que decir y aclarar, y es que los falsos profetas, los falsos maestros, desde el principio de la historia han estado presentes siempre. No es solo en este tiempo, no es solamente en el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento. Los falsos profetas siempre han estado presentes y hoy en día también están presentes con la única misión de destruir la labor de la iglesia. Y esa es la misión de un falso profeta. Hay muchos que nunca, ¿verdad?, se apegan a lo que la palabra de Dios dice, sino que utilizan la palabra de Dios para beneficiarse ellos mismos. Y estos son estos falsos profetas. El apóstol Pedro hace una aclaración y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y qué difícil es esto, ¿verdad? Porque allá en Mateo, capítulo número 24, versículo número 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando a uno le advierten, entonces uno tiene que tener ese cuidado.
Cuando a uno ya le advirtieron que algo va a pasar, entonces va a depender de uno si cae en el engaño o no. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese sumo cuidado. Ahora, el problema no es quizás que los falsos profetas se levanten, sino que muchos son engañados a raíz de que no se percatan de que hay un falso profeta ahí que le está instruyendo, que le está adoctrinando, que le está diciendo hace esto, y no se percata. ¿Por qué? Porque no se instruye en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos instruimos y meditamos en la palabra del Señor, aunque venga el falso profeta que venga, nuestra guía, nuestro mapa es la palabra del Señor, y entonces no nos vamos a dejar engañar, no nos vamos a dejar llevar, como dice, ¿verdad?, el apóstol, por fábulas, ¿verdad?, por palabreríos. Porque mucha gente, y una de las cualidades que ya la vamos a ver más adelante, es esta, que los falsos profetas utilizan un lenguaje muy fluido, ¿verdad?, y coloquial, que tratan de hacer ver que ellos lo saben todo, y la gente queda, ¿verdad?, así como atentos a lo que están diciendo, y les llama mucho la atención. Ahora, nosotros debemos de saber de que debemos de tener esa visión espiritual. Tenemos que tener ese entendimiento que nos da el Espíritu Santo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces fácilmente nosotros vamos a caer en las enseñanzas de estos falsos profetas y falsos maestros que andan en todo el mundo y hoy están a la vuelta de la esquina, en cada lugar, y muchos están dentro de las congregaciones enseñando, ¿verdad?, cosas que no son conforme a la palabra de Dios, y engañan a muchos, engañan a muchas personas. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo número 3, versículo número 13, mas los malos, dice, hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, dice, y siendo engañados. Porque así es, ¿verdad? Ellos se engañan y viene otro, como decimos, más buzo, y los engaña también, y caen también, y los hunde todavía más. Pero como aquel que está engañado no quiere que solo él estar mal, sino que quiere engañar a todos los demás, y quiere que todos los demás también estén mal. Entonces ese falso maestro, ese falso profeta nunca viene, ¿verdad?, de una manera que se pueda reconocer que es un falso profeta. Cuesta, ¿verdad?, a veces reconocerlo, y a veces cuesta también detectar, este es un falso profeta. ¿Por qué? Porque la gente les cree, porque ellos no vienen anunciando yo soy un falso profeta, no hay una característica especial que se distinga, ¿verdad?, que lo vamos a aprender a distinguir a la luz de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice características muy especiales de estos hombres y mujeres también que se visten como ángel de luz para ir y engañar a todo el mundo y engañar a las naciones. La palabra del Señor también dice, para entrar en contexto, en Mateo 7:14, dice la palabra del Señor así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos, dice nuestro Señor Jesucristo, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, dice el Señor, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que los falsos maestros entran encubiertamente, entran disfrazados, como dice la palabra, de cristianos, pero en realidad son, dice la palabra, lobos rapaces, que no dejan en ningún momento de estar viendo que la verdadera misión por la que ellos están ahí se cumpla, y es obtener beneficios propios. Casi siempre un falso profeta anda buscando sus propios beneficios, que sus propios beneficios sean cumplidos, y quien los gobierna, quien los dirige, quien nos guía es Satanás mismo.
Así es, porque no podemos, ¿verdad?, ir y decir las cosas, no decir las cosas como son, porque quien nos guía es Satanás. El apóstol Pablo les decía a los corintios, en la segunda carta, capítulo número 11, versículo número 13, hablando de estos falsos profetas, el apóstol Pablo dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no, dice, es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo está hablando claro, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, es que estos falsos maestros, falsos profetas se disfrazan y cómo entran y están dentro de las iglesias. El apóstol Pedro también dice algo más, allí mismo en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Dice el versículo 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias, inmanchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Y es que lo que pasa es esto, mi amado hermano, que la falsa doctrina hoy en día es como un cáncer que va carcomiendo y que va poco a poco, y las personas, si no se aperciben en la palabra de Dios, no se dan cuenta de que están siendo, ¿verdad?, atrapados por esa falsa doctrina, hasta que llega el momento en que dicen: no, ¿verdad?, si es que lo que me están enseñando es cierto, es que aquí lo dice en la palabra de Dios. Y es que estos falsos maestros y estos falsos profetas son especialistas en ocupar un contexto, un versículo, ¿verdad?, de la palabra, sacarlo de su contexto para ocuparlo para su beneficio y para engañar al pueblo del Señor. Y es allí donde nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos, porque esta falsa doctrina, ¿verdad?, ellos son expertos en exponerla y en hacer creer de que se está predicando la verdad. Y hoy en día nosotros vemos eso por todos lados. Lastimosamente, ¿verdad?, hay falsos profetas en un lado, en otro lado, en otro lado. Usted ve templos muy bonitos, ¿verdad?, que usted quizás ya conoce, ¿verdad?, y casi nunca se ve gente ahí. Y casi siempre tienen el mismo diseño: 2 edificios, una cancha de básquet, y ahí están, ¿verdad? Falsos profetas, falsos maestros. También andan muchos tocando a la puerta, mencionando que Jesucristo no es Dios, mencionando que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Falsos profetas, falsos maestros. Otros, congregaciones muy grandes, que también enseñan que hay una profeta que es la que recibe la revelación y que por ella, ¿verdad?, es que van a obtener salvación. Y qué difícil es, porque a uno le enseñan así y así cree. Por eso es que dar gloria a Dios, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dejado la luz de su palabra para que nosotros nos podamos guiar por ese camino y salir de ese camino de falsedad donde muchos hoy todavía están. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que tuviera mucho cuidado de estos hombres. En la segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo 17, dice, segunda Timoteo 2:17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando nosotros hablamos de falsos maestros y falsos profetas, siempre tendemos, ¿verdad?, a pensar quizás en hombres que se mencionan, en hombres que son quizás comunes
Usted quizás puede pensar en, se me ocurre, David Koresh, un falso profeta, ¿verdad? Que es muy mencionado. Carlos Russell, muy mencionado, ¿verdad? Joseph Smith, Elena G. de White, falsos profetas que son muy mencionados, pero no nos damos cuenta que también hoy en día dentro de las congregaciones hay falsos profetas y que ya vamos a ver las características de esto. Y por eso el apóstol, ¿verdad?, le mencionaba. Y aquí menciona 2 hombres, que dice la palabra de que estos 2 hombres estaban queriendo introducir una falsa doctrina dentro de la congregación, y el apóstol Pablo se dio cuenta y los mencionó en la congregación, y aquí los menciona y dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Estos 2 hombres andaban dentro de la congregación y decían: miren, este hombre anda predicando de que nosotros vamos a resucitar en el día postrero, cuando en realidad, cuando nosotros creemos en Cristo, ya resucitamos. Esa resurrección que ellos están hablando es mentira. Y ellos andaban diciendo eso en la congregación. El apóstol se da cuenta y les dice: estos 2 son falsos profetas, porque andan diciendo algo que no es cierto. Andan diciendo algo que no es correcto. Mire, la tendencia gnóstica en ese tiempo estaba pero muy arraigada en todos esos pueblos. Entonces estos 2 hombres tenían esa tendencia, porque esta es doctrina del gnosticismo. Y ellos la andaban proponiendo, ¿verdad? Y diciéndole a la gente: no, esto es así, esto es así. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy estos falsos profetas y estos falsos maestros, ¿verdad?, asimismo se llaman cristianos evangélicos. Así se llaman, ¿verdad? Y hasta se mueven dentro de las iglesias, utilizan la palabra de Dios y muchas veces pasan desapercibidos. Y como lo que hacen le llama la atención a mucha gente, entonces acarrean grandes multitudes, acarrean a mucha gente, que engañados ahí van, como dice la palabra, como buey directo al matadero. Y tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, ¿verdad?, con eso. Ahora, estos hombres y estas mujeres son peligrosos, pero hay que hacer una distinción también en algo. Porque hay falsos maestros, falsos profetas, pero también hay maestros equivocados, ¿verdad?, que le enseñan, ¿verdad?, diferente las cosas. Ahora, no es lo mismo un maestro equivocado que un falso maestro. Es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque una diferencia, ¿verdad?, es que el falso maestro es el que primero, ¿verdad?, está errado y su corazón está entenebrecido. Ese es, ¿verdad?, un falso maestro. Está errado en todo lo que está haciendo, pero no lo acepta. Él asegura tener la verdad y así la sigue enseñando. Y esa enseñanza que hace de que él se lucre de todo lo que está enseñando. En cambio, ¿verdad?, es esto, ¿verdad?, que el maestro que está equivocado viene a alguien más y le dice: mira, yo quiero decirte de que lo que estás enseñando no es así, porque en la palabra de Dios dice esto. Así es cierto. Y se deja instruir, se deja enseñar y cambia y se deja guiar por alguien que le está enseñando la verdad. Esa es una diferencia. En cambio, ¿verdad?, el falso maestro no admite corrección ninguna. En ningún momento va a admitir corrección, porque él siempre tiene la razón en todo lo que dice, y en ningún momento es sumiso a la palabra de Dios, sino que estas personas que son falsos maestros normalmente son presunciosos, son arrogantes y no les gusta que nadie les diga absolutamente nada, y no le dan importancia a las doctrinas reales y verdaderas de la palabra de Dios, y no se someten a lo que la palabra de Dios dice, sino que
a lo que ellos dicen y utilizan la palabra de Dios para enseñar sus vanas palabrerías, enseñando de que las cosas son así. Entonces, para nosotros poder discernir, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y por eso es que en esta mañana yo quiero tocar este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice de que en los postreros días los falsos maestros van a aumentar. Y andan muchos hoy en día acá, muchos falsos maestros. Ahora, cuando Pablo, ¿verdad?, se despidió de la iglesia de Éfeso, él les advirtió que tuvieran cuidado. Que tuvieran cuidado porque después de su partida le dijo, van a venir muchos y van a introducirse y van a engañar a la iglesia. Les advirtió que tuvieran cuidado. Allá en Hechos, capítulo número 20, versículo 29, le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pedro también escribe acerca de los falsos profetas. Y el apóstol Pedro se da cuenta, ¿verdad?, de estos falsos profetas. Y leímos hoy, ¿verdad?, al inicio respecto a esto. El apóstol Pedro hace una aclaración y dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. ¿Por qué lo dice el apóstol Pedro? Porque él ya había tenido una experiencia. Porque a lo largo de su trayectoria como hijo de Dios, como predicador del evangelio, él ya había tenido una experiencia similar. Hoy en día hay muchos de esos falsos profetas en el camino. El apóstol Pedro nos advierte porque él ya había vivido. Entonces él estaba hablando, como decimos nosotros, con conocimiento de causa. Él estaba hablando porque ya había tenido la experiencia con estos falsos profetas y él los podía reconocer en el momento en el cual él hablaba con ellos o les escuchaba hablar. Ahora, hoy en día hay muchos falsos profetas y maestros que se mueven por amor al dinero. Y esa es la realidad hoy en día. Muchos hoy en día, llamándose, ¿verdad?, líderes cristianos, se mueven solamente si hay dinero de por medio. Mientras no se mueven, mientras no hacen nada y hablan lo que su interlocutor quiere escuchar o lo que los miembros quieren escuchar. Si el miembro quiere escuchar palabras bonitas, si el miembro quiere escuchar que le va a ir bien, el miembro quiere escuchar que usted va a prosperar, que usted va a crecer, que usted va a tener, pero le dicen, mire, usted tiene que hacer un pacto y usted traiga, dé, y eso que usted dé, el Señor se lo va a devolver multiplicado. Estos son ¿qué? Falsos profetas, falsos maestros, que se mueven simplemente cuando hay dinero y ven a la persona, le examinan, le estudian y ven que este tiene, a este sí, ¿verdad? Le profetizan cosas bonitas y le dicen, mira, aquí te va a ir bien, vas a tener mucho más, invertí, sembrá en la obra del Señor. Están hablando verdades a medias, porque muchos son así hoy en día. El apóstol Pedro, dice de estos hombres en su segunda carta, en el capítulo número 2, versículo número 15. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y estos son, dice, fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El apóstol Pedro conocía la historia. El apóstol Pedro era un hombre que conocía el Antiguo Testamento, porque él está hablando de Balaán. Y Balaán era muy lejano, había ocurrido esto, muchos años atrás. Eso lo encontramos en Números, capítulo número 22, 23. Encontramos la historia
de Balaán. En este momento, Balaán fungía como profeta, pero el ser profeta también tenía, ¿verdad?, algo que el rey podía ir, el rey en funciones podía ir y decir, y llámenme al profeta, porque quiero que me profetice qué me va a pasar. Y le pagaban al profeta, porque el ser profeta venía a ser como una profesión. Claro, existían los profetas de Jehová Dios, que era totalmente diferente. Se cree que Balaán en un tiempo fue un profeta de Dios, porque conocía de Jehová Dios. Pero también, como decimos, le gustaba, ¿verdad?, sus cachaditas, ¿verdad? Y decía, no, voy a agarrar aquí, no voy a oportunidad. Y se lucraba. Pues el rey Balac dice de que lo mandó llamar, porque el rey Balac se dio cuenta de que el pueblo de Israel venía. Y él dijo, un pueblo que ha salido de Egipto es bien grande. Y este pueblo, dice, va a lamernos a nosotros así como las cabras lamen el pasto, ¿verdad?, donde las ponemos. Así que voy a mandar a llamar, manden, dijo, a traer al profeta Balaán y díganle que maldiga a este pueblo. Y le voy a pagar, le voy a dar, ¿verdad?, dinero o lo que él quiera. Es más, en la segunda ocasión dice, te voy a dar todo lo que querás y lo que me pidas. Balaán, yo creo que le brillaron los ojitos, ¿verdad?, en ese momento. Pero también el Señor lo apretó, ¿verdad?, y le dijo no. Y él dijo, yo voy a hacer lo que Dios me mande. En cierto momento tuvo temor, pero luego accedió y fue. Dijo, pues voy a ir, pues, porque 2 veces lo habían mandado a llamar y él no quería. La tercera accedió. Y dice que enalbardó su mula, dice, se subió en ella e iba. Pero el ángel de Jehová dice que sacó su espada y se puso frente a la mula. Y la mula lo vio al ángel. ¿Y qué hizo la mula? No, verdad, esto no es conmigo, mejor me aparto. Pero Balaán se enojó y empezó, dice, a darle latigazos a la mula. Y eso pasó una vez. Luego iba por otro camino, dice, y el ángel se le vuelve a aparecer. Y la mula dice de que se topó, así como que si se tope aquí, y le apretó la pierna, ¿verdad? Lo pasó chollando, como nosotros decimos, ¿verdad? Y él le golpeó otra vez la mula. Y así otra tercera vez, cuando pasó eso, dice de que la mula le habló y le dijo, ¿por qué me golpeas? Si yo soy, ¿verdad?, el que te ando cargando y te llevo aquí para allá desde que estás conmigo. Mire, yo me imagino que este hombre se debió haber sorprendido, porque no es común que un animal le hable a uno. No es común que un animal, pero ¿qué era lo que el animal quería? Detenerlo para que no fuera a hacer una locura, porque el rey lo había mandado a llamar para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Y todo por qué? Porque hay dinero. Hoy en día muchos gobiernos mandan a llamar a hombres para que oren supuestamente, pero no crea que estos hombres vienen por gusto, les pagan una gran cantidad de dinero, reciben una gran bonificación para que hagan esto, y son igualitos que Balaán. Por eso es que el apóstol Pedro lo menciona. Y hay muchas personas aquí en el país también hoy en día, lastimosamente, que no sirven al Señor por amor, que no sirven al Señor de corazón, sino que lo hacen pensando en su propio beneficio. Y si no hay plata de por medio, ellos no hacen absolutamente nada por el pueblo del Señor, porque tiene que haber plata. Entonces, no, si allí no me dan, ¿y para qué voy a ir ahí si no estoy lucrando de nada? Y se van, cuando nosotros tenemos que servir al Señor y tenemos que hacerlo de corazón. Ahora, en Números 22:5 dice, por tanto, dice, envió mensajero Balaán, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, oiga lo que el rey le dice a Balaán, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que tú
Pues yo sé, dice, que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ya habían tenido otras experiencias. O sea, de que el rey está diciendo eso es porque antes ya había tenido otra experiencia con este profeta. O sea que ya le había hecho otro encargo, ¿verdad? Ya le había pagado también. En la Carta Universal de Judas, capítulo número 1, versículo número 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, dice, y árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Para el tiempo en el cual Judas estaba escribiendo esto, ya habían entrado los falsos profetas y los falsos maestros, ¿verdad?, en las filas de los creyentes. Y Judas vuelve a mencionar ¿a quién? A Balaán, el cual se lucraba constantemente, haciéndose pasar como profeta de Dios. Y Judas vuelve a decir algo. En el versículo número 4, capítulo 1, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el falso profeta, eso es lo que hace el falso maestro. Dice de que niegan la gloria de Jesucristo. Usted debe de saber esto. Si hay alguien que no le da la gloria y honra a Jesucristo como Hijo de Dios, ese es un falso profeta, ese es un falso maestro. Y así hay muchos. Una de las características principales es que estos falsos profetas y estos falsos maestros, aparte de que niegan a Jesucristo, se lucran económicamente. Siempre andan buscando lucrarse económicamente. El apóstol Pablo andaba predicando, y usted sabe de que el apóstol Pablo dijo: yo soy apóstol a los gentiles, e iba de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, predicando la palabra de Dios. Y en esa verdad andar compartiendo la palabra de Dios, tuvo varias experiencias con falsos profetas. Hubo un hombre que en una ocasión se le acercó. Este hombre era llamado como Bar Jesús. Era, dice, un judío. Y cuando vio lo que el apóstol Pablo hacía, él dijo: yo quiero tener eso que él tiene. Denme eso, ¿verdad? Y les ofreció plata también. Mire lo que el apóstol Pablo le dijo. Hechos 13, versículo número 6. Hechos 13:6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago. ¿Cómo? Si usted va leyendo conmigo, versículo 6, Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios. Oiga esto. El procónsul dice de que llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír palabra de Dios. Pero ¿qué era lo que hacía este falso profeta? Deseaba oír palabra de Dios. Versículo 8. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce el nombre, o sea, el nombre Bar Jesús, procurando, dice, apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo no tenía misericordia de estos hombres. Yo eso es lo que veo, ¿verdad? Cuando él veía a alguien así, él no andaba, como decimos, con paños tibios. Él señalaba y decía: este es esto, y está tratando de impedir que el evangelio crezca, ¿verdad? Y oró y mandó y dijo que este hombre sea ciego. Así, pero lo hacía con autoridad. La autoridad, ¿quién la da? La autoridad la da la palabra de Dios. La autoridad a usted como hijo de Dios se la da el Espíritu Santo. Y usted puede descubrir y usted puede detectar cuando hay un falso profeta. Y la palabra de Dios dice ahí en lo que acabamos de leer que había un hombre falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Y el apóstol Pablo estaba instruyendo al procónsul que quería escucharles, quería escuchar el evangelio. Y aquel hombre, dice, se interponía. Hoy en día hay bastantes personas así, ¿verdad? Que quizás cuando usted está compartiendo la palabra, o quizás con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo, y usted le está predicando y la persona está bien atenta a escuchar la palabra de Dios, y llega otro queriendo hacer broma de lo que se está diciendo, interponiéndose, metiéndose en lo que usted está predicando, en lo que usted está compartiendo. ¿Cómo puede usted catalogar a esta persona? ¿Como un falso maestro? ¿Como un falso profeta? Que no quiere que la persona se dé cuenta de la verdad del evangelio. Tenemos que hacer como el apóstol Pablo, ¿verdad? Y mandar que esta gente sea ciega y muda, ¿verdad? Para que ya no hablen y estén diciendo, interponiéndose en los caminos del Señor. Hoy en día hay muchos hombres como Elimas, el mago, que se encargan de resistir el evangelio de Jesucristo para no perder, ¿qué? Su beneficio económico. Porque ellos no quieren que la persona salga del engaño en el cual están. Porque en ese engaño en el cual están, ellos los manipulan como quieren. Y hacen con la congregación como quieren. Y no les interesa que la congregación crezca en el conocimiento de la verdad, sino que utilizan un texto y ahí se van, ¿verdad? Y les cuentan una cosa, les cuentan otra, les cuentan fábulas, les cuentan historias de lo que está pasando, y la gente está contenta con aquello, ¿verdad? Y al final los dejan vacíos de sus bolsas. Muchas personas son así hoy en día, pero sobre esos tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros. Ahora, todas esas características de los falsos maestros, Jesucristo dijo que los verdaderos seguidores de Dios van a ser conocidos por sus frutos. Y el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas: el fruto del Espíritu es este. Y usted debe de conocerlos: gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, bondad, fe. Ahora, ese es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese fruto del Espíritu Santo, damos a conocer todo esto. Damos a conocer, y en ningún momento nos van a catalogar como un falso maestro. ¿Por qué? Porque un falso maestro puede tener quizás, o aparentar, porque el falso maestro lo que hace, aparenta tener frutos, pero en realidad no lo tiene, porque eso es lo que hace un falso maestro. Y entonces, tarde o temprano, se da a conocer lo que verdaderamente es. El tema es bastante amplio, yo creo que lo vamos a dejar, ¿verdad?, a medias, y vamos a continuar
porque es necesario que la iglesia de Cristo sea instruida en la palabra del Señor. Es necesario que nosotros como iglesia del Señor sepamos distinguir, porque podríamos decir así, 7 características que distinguen a un falso maestro, y no hemos visto ni una hasta el momento, ¿verdad? Solo una quizás. Y tenemos que continuar. Pero una de las principales características es la apariencia, y no quiero dejar de mencionar esto antes de terminar. Una de las características de los falsos profetas y los falsos maestros es la apariencia de gran espiritualidad y sabiduría que ellos dicen tener. Es una gran apariencia, porque en realidad desconocen la realidad de la palabra de Dios, y esta característica de gran espiritualidad es la que encabeza todas las características de los falsos profetas y de los falsos maestros, y los creyentes inmaduros se dejan arrastrar por ellos. Personas que se dejan llevar y decir que tienen una gran espiritualidad, utilizan un lenguaje que, ¿verdad?, los hacen sentir como que si están elevados. Utilizan palabras que muchas veces dejan a la persona pensante. ¿Y qué quiso decir, verdad? Pues sí, porque la dejan confundida, pero son apariencias de espiritualidad. Utilizan un lenguaje que a veces nadie entiende, así como cuando antes, en los años, ¿verdad?, allá todavía 30, 40, quizás hasta los 70, la iglesia tradicional daba sus prédicas en latín y nadie entendía nada, pero los hacían ver como grandes espirituales. Así es hoy en día. Muchas personas, muchas congregaciones utilizan una apariencia de gran espiritualidad, y los creyentes inmaduros, ¿verdad?, les llama la atención eso. Y solo leo un versículo más y terminamos. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Hablando de estos hombres, ¿verdad?, que se la llevan de gran conocimiento y que hacen show en los escenarios, ¿verdad?, en los púlpitos, haciéndose ver como que si ellos son subelevados, como que si son los representantes genuinos de Cristo acá en la tierra. Y a la gente le llama la atención y le dice: recibe, 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 como que si dependiera de ellos, cuando la palabra de Dios dice de que Él da el Espíritu Santo a todo el que lo quiere, y lo da sin medida, y no depende de un hombre, no depende de la voluntad de un hombre, depende de la voluntad de Dios, porque fue Dios, Jesucristo mismo, el que murió en la cruz del Calvario, y lo hizo por amor a usted y a mí. Y la palabra también dice de que no depende del que quiere, ¿verdad?, y el que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Pero estos hombres son así. Y terminemos acá. Y dice en 2 Timoteo 3, 1, 5: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y es lo que estamos viendo, ávaros. Y es que estos hombres primero son amadores de sí mismos, todo lo quieren para ellos, y también dice de que son ávaros. Estos hombres no comparten con nadie, estos hombres no le dan nada a nadie, estos hombres no ofrendan, estos hombres no diezman dentro de la iglesia, sino que hacen de que los demás den, pero para ellos. Son ávaros, dice la palabra de Dios aquí, vanagloriosos. Mire, la vanagloria es algo terrible, ¿verdad? Porque hay gente tan vanagloriosa que si usted tiene algo, él lo tiene también. Si aquel, yo también, y él tiene algo mejor. Son vanagloriosos. Usted no puede mencionar algo muy humilde. No, es que yo y tal cosa. Y sobresalen en todo. Son vanagloriosos, soberbios. No se les puede decir nada. No se les puede corregir. No se les puede señalar un error. No se les puede decir esto sale mejor hacerlo así, porque son soberbios. Y si se les dice algo, pues ya me voy, ya entonces ya no sigo acá. Y amenazan. Y con amenaza, no se vaya. Y la gente lo sigue siguiendo. Dice de que son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Estos no tienen misericordia de nadie. A ese no le importa hacerlo sentir mal a usted. Son
implacable y hablan de golpe, ¿verdad? Y le dicen y le gritan y le hacen lo que quiere. Y la gente, ay sí, ¿verdad? Pero como tienen apariencia de piedad, pero como tienen apariencia de sabiduría, la gente lo soporta. Calumniadores. El calumniador es aquel que se inventa cosas y dice, él hizo esto, él hizo aquello. Inventan. Pero como ya tienen, ¿verdad? Ellos, aquello de ser falso profeta, de ser un falso maestro, y que tienen la característica de espiritualidad arraigada, entonces la gente le cree. Calumniadores, intemperantes, comen lo que quieren, estos no se restringen nada, ¿verdad? Y no se andan cuidando en ningún momento. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Usted les puede mencionar algo en confianza y van y se lo cuentan a todos. Estos son traidores, dice. Impetuosos, infatuos. Mire, la palabra infatuos que aquí menciona el apóstol Pablo se refiere a aquellas personas que de una manera insensata se enamoran de algo que no les pertenece y luchan para tenerlo. Son infatuados. Es algo, llegan a tener una obsesión. Son obsesivos por llegar a tener aquello que no les corresponde y luchan de una manera u otra hasta que lo logran. Falsos profetas, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Iglesia de Cristo, a estos evita. Tenemos que tener sumo cuidado nosotros con todo esto, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de hombres. ¿Por qué? Porque muchos ostentan una forma de interpretación de la Biblia y creen conocer la palabra de Dios, pero lo hacen de una manera la cual atrae a la gente, pero en realidad la interpretación que le están dando es fuera totalmente del contexto bíblico, solo para favorecerse ellos. Tenemos que ser muy cuidadosos entonces nosotros con todo esto, ¿verdad? Y lo más que tenemos que hacer nosotros es orar para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Y que estos hombres y mujeres, falsos profetas que están por todos lados, ¿verdad? No tengamos que tenerlos nosotros dentro de nuestra congregación. Y si un día aparece alguno y lo detectamos, tenemos que hacer como el apóstol Pablo y señalarlo y señalar el error que el tal está cometiendo. La hora ha avanzado y tengo que parar, pero creo que voy a continuar en una próxima oportunidad. ¿Por qué? Porque hemos mencionado solamente una de las características y hay más características que estos hombres y mujeres tienen. Falta de temor a Dios es una característica especial. Pero en esta mañana rogamos a Dios que Él tenga cuidado y misericordia de nosotros y nos aleje de caer en ese error, de llegar a creerle a un falso profeta o a un falso maestro. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por esta oportunidad tan preciosa que nos das, mi Dios, de poder aprender de tu palabra, de poder, Señor, abrir nuestros ojos espirituales y poder, Señor, nosotros tener ese temor reverente a ti. Ayúdanos, oh Padre Celestial, para que cada día de nuestras vidas nosotros podamos manifestar el fruto del Espíritu Santo y no caer en el error como lo caen estos falsos profetas y estos falsos maestros. Ayúdanos, oh Señor, y cuida de cada uno de nosotros. No quiero terminar esta oración sin antes hacer un llamado muy especial a cada uno de nuestros amigos que nos ven, que nos sintonizan a través de esta red social, y decirles de que el único camino para llegar a Jesucristo, para llegar al cielo, para llegar al Padre, es a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio. Solamente a través de Jesucristo se logra obtener salvación
y vida eterna. Así que yo le invito a usted que repita esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Pongámonos de pie un momentito, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar y vamos a entonar esta alabanza que dice así: he decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria al Señor. Te alabamos, oh Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, oh Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para poder permanecer firmes delante de ti todos los días de nuestra vida, Señor, y nunca volver atrás, sino mantenernos siempre con la mirada al frente, como dice tu palabra, como viendo al invisible. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Y ese debe de ser siempre, ¿verdad?, nuestra oración, y decirle al Señor: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La historia de este corito es impresionante, ¿verdad? Un día posterior yo se la cuento, ¿verdad? Porque es algo que impacta. ¿Cómo fue que escribieron este corito? Vamos a ofrendar en esta mañana. Si usted ha traído su ofrenda para el Señor, si usted ha traído su diezmo para el Señor, es un momento muy especial
en el cual cada uno de nosotros debemos de hacerlo con gozo, debemos de hacerlo con alegría, debemos de hacerlo de corazón. Darle al Señor la parte que a Él le corresponde es algo de lo mejor que nosotros podemos hacer. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a presentar delante del Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos y promesas, y vamos a decirle al Señor: gracias por tu fidelidad. Padre, bendice estas ofrendas, bendice estos diezmos, bendice estas promesas, oh Señor, y permite, oh Padre Celestial, que este dinero que hoy vamos a recolectar sirva, mi Dios, para seguir llevando el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Bendice al dador alegre, oh Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pastor Guillermo, por favor, si nos ayuda. Unos anuncios antes de terminar, solamente recordarle, ¿verdad?, de que siempre tenemos nuestros cultos los días lunes, y queremos hacerle una petición a usted. Y es que, mire, estos últimos días lunes, culto de oración, a mí se me ha complicado bastante el poder estar presente porque mi horario de trabajo ha cambiado. Los cultos de los días lunes se me ha complicado, como les dije, porque mi horario ha cambiado. Siempre yo he trabajado de martes a viernes. Gracias, pastor. Y estos últimos meses, pues yo he estado teniendo que trabajar de lunes a jueves, y se me ha complicado bastante el poder estar acá los días lunes. Entonces yo quería pedirles a ustedes, si ustedes están de acuerdo en que así, de forma temporal, podríamos cambiar el horario de culto del día lunes y pasarlo para día viernes. A mí se me hace un poco más fácil el poder estar acá presentes, pero yo quisiera oír también su opinión. Si ustedes están de acuerdo, lo podríamos probar esta semana. Y si no, pues lo mantenemos tal como lo hemos venido haciendo todos estos días, y nosotros nos ubicamos. Aquí el pastor Guillermo nos ha estado ayudando mucho, ¿verdad? Y gracias, pastor, verdaderamente yo le agradezco mucho, ¿verdad?, por el apoyo que estamos recibiendo de él, ¿verdad?, acá. Pero la pregunta es, ¿quiénes estarían de acuerdo en que cambiemos el culto de lunes para viernes? Puede levantar su mano. ¿Está bien? ¿Hacemos la prueba entonces esta semana? Probemos esta semana entonces. Entonces el culto no sería el día de mañana, sino que va a ser viernes a las 6:30 de la tarde. Viernes a las 6:30, no se le olvide, ¿verdad? Esta semana el culto va a ser viernes a las 6:30 de la tarde. El próximo domingo vamos a tener evangelismo, así que yo le pido a usted de que por favor el próximo domingo haga espacio. Vamos a tratar de terminar el culto un poco temprano y queremos salir a evangelizar acá, a nuestros vecinos. Pastor Guillermo, ¿verdad?, siempre va a traer su bocina. Vamos a traer una bocina de esas amplificadas y vamos a compartir el mensaje de la palabra allá en una esquina. Puede ser esta esquina, puede ser aquella. Vamos a hacer un mapa donde vamos a estar diciendo: aquí evangelizamos, hoy nos toca allá. El próximo domingo queremos que usted participe con nosotros. En lo que estamos compartiendo la palabra, allí en la esquina, vamos a estar regalando tratados bíblicos y yendo, ¿verdad?, dándole a la gente que vaya pasando por ahí y compartiendo con los vecinos. Así que vamos a tener esta metodología de evangelismo acá en la colonia. Y le pedimos a usted que se una, ¿verdad?, porque este es el mandato del Señor, de ir casa por casa predicando el evangelio, y vamos a comenzar el próximo domingo, ¿verdad? Va a ser domingo 8. Domingo 15 vamos a estar celebrando Día del Padre, así que también invitamos a todos los hombres que no se queden en casa desde ya. Anoten ahí que vamos a estar celebrando, dándole honor y gloria primeramente a nuestro Padre Celestial y luego a los hombres de esta congregación. Así que también recuerde, tenemos un ministerio que se llama Casa de Bendición y los detuvimos, ¿verdad? Y era de que una vez al mes íbamos a la casa de uno de nuestros hermanos que abría las puertas y íbamos y teníamos, ¿verdad?, una reunión ahí. La pregunta es, ¿hay alguien que quiera continuar y abrir su casa para que vayamos? O, ¿verdad?,
cerramos ese ministerio. No lo cerramos, sino que vemos quién más puede, porque si un día usted dice, no, yo quiero que vayan a mi casa y tengamos una reunión ahí, pues el ministerio sigue abierto. Las hermanas que tuvieron, ¿verdad?, el mes pasado no pudieron por causas laborales, ¿verdad?, y es muy comprensible. Pero si usted dice, no, vayan a mi casa este otro mes, avísenos y nosotros vamos en el mes de junio, ¿verdad? Queda abierto para que usted diga, levante la mano y vayamos, ¿verdad? Y tengamos una reunión un día sábado en su casa, ¿verdad? Así que eso queda abierto, ¿verdad? Estos son los anuncios que teníamos para este día. Le voy a invitar que se ponga en pie, nos saludemos unos con otros y que Dios me les bendiga grandemente y los lleve con bien hasta sus hogares, mis amados hermanos.